Hola amigos de Soy Televisión, gracias por estar con nosotros. También agradecemos a nuestras cadenas afiliadas quienes se enlazan con nosotros en esta importante entrevista del día de hoy desde Miami, en Estados Unidos, con una personalidad que tiene mucho que hablar, no solamente de su país por los acontecimientos que recién han ocurrido allí, sino también de su relación con Venezuela, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el continente americano, y no es más que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Gracias, presidente, por haber tenido la deferencia con nosotros y hablar sobre todo lo que acontece y afecta no solo al hispano acá en Estados Unidos, sino también a todos los latinoamericanos. No puedo dejar de empezar esta entrevista por los acontecimientos recientes del atentado de quien fue su exministro, el señor Londoño, que por fortuna pues está con vida, y hasta en estos días hemos escuchado un mensaje de él y de la posición de ustedes en torno a la guerrilla de la FARC en un momento, presidente, en donde se discute un marco de acuerdo para la paz y tratar de desmovilizar a estos guerrilleros. Bueno, Luisiana, muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos sus televidentes, muy amable por esta entrevista. Lo primero que tengo que registrar es mi tristeza, mi dolor por estos atentados que se han dado en Colombia. Fernando Londoño es una voz campeona de la democracia. Él fue año y medio ministro de nuestro gobierno, pero durante muchos años ha ejercido la profesión de periodista. En los últimos 8 años ha sido un exitoso periodista radial. O sea que aquí ha habido un atentado contra el periodismo, un atentado contra la libertad. En ese atentado asesinaron a sus 2 escoltas, quedaron muchas personas heridas. Ese atentado demuestra nuevamente que ese grupo narcotraficante de la FARC es un grupo terrorista, no hay duda. Ahora, a mí me duele mucho que eso vuelva a suceder en Colombia, porque Colombia venía por un camino de mejoramiento continuo. Espero que el gobierno del presidente Santos reaccione y piense que los gobiernos no pueden asumir unas actitudes de esperanza, de expectativa de negociación con el terrorismo, porque eso lleva a descuidar la política de seguridad, que finalmente es lo que desarticula al terrorismo y que puede ser lo que está ocurriendo en Colombia. Expresidente, pero ¿no tiene una lectura más allá tras bastidores este atentado específicamente contra Londoño? ¿Por qué no contra otra persona o contra él? ¿Es un mensaje García para el expresidente Uribe, que se ha opuesto y le ha hecho severas críticas al marco para la paz que están discutiendo en el Congreso? El terrorismo pues nos tiene amenazados a muchos. Yo soy sobreviviente por milagro de Dios y por todo el empeño de las Fuerzas Armadas de Colombia de protegerme. Desde hace mucho rato habían amenazado al exministro Fernando Londoño, al periodista Fernando Londoño. Él en muchas ocasiones ha tenido que salir del país por esas amenazas. Mire, el terrorismo es olímpico, es cínico. Al terrorismo no le importa el marco para la paz, el terrorismo con su sed de sangre, de poder, de dinero, el terrorismo no tiene obstáculos ni tiene factores de disuasión. Pero eso no parece entenderlo los congresistas en el Parlamento colombiano, porque caso contrario, si fuese así, que ellos consideraran que no tienen tregua la guerrilla, pues no tuvieran la aprobación que ya ha logrado en estos 6 debates que tienen con el marco para la paz. Yo confío que ese marco, el Congreso de la República finalmente, al aprobarlo, le incluyan unas salvaguardias, por ejemplo, que no haya impunidad, que no haya elegibilidad, que si se desmoviliza a alguien del FARC, del ELN, de estos grupos terroristas, y esa persona ha cometido delitos de lesa humanidad, graves violaciones al derecho internacional humanitario, y si cumple con el proceso de paz le pueden reducir la pena, pero que no le den amnistía, que no le den indulto, que no le den elegibilidad, que no le den el beneficio de la cesación de la acción penal, que no lo excluyan de investigación. Eso es muy importante. Segunda salvaguardia, que una persona que se desmovilice y que sus delitos vayan más allá del delito político, del homicidio culposo, no sea elegible. Yo creo que ese marco necesita este tipo de salvaguardias para que no sea un marco de impunidad. Pero ha dicho el ministro de Justicia que eso está contemplado en la Constitución, que no va a haber amnistía, y que la propia Constitución establece que no pueden ser elegibles personas que hayan cometido delitos como los que usted está mencionando. Entonces, ¿dónde está el temor? Me da mucha pena decirle al señor ministro que si usted lee detenidamente este artículo facilita la elección y facilita impunidad. Entonces, si no se le ponen esas salvaguardias, puede darse lo siguiente.
Mañana o pasado mañana el juez intérprete encontrará en la Constitución 2 artículos en el mismo nivel jerárquico, 2 normas. Una norma, el artículo 122 anterior, que dice no podrán ser elegidas personas condenadas por delitos diferentes al homicidio culposo o al delito político. Y una norma posterior, específica, esta del marco, que diría que sí. Entonces, ¿cuál se impone? Es de aplicación prevalente la norma específica. Por eso, para evitar estas dificultades, estos riesgos, debería ponérsele a ese marco esas salvaguardias que hemos propuesto. Pero ¿por qué no hay el consenso para estas salvaguardias que usted dice? ¿Quieren ellos o usted cree que están siendo negligentes o quieren instalar un sistema de impunidad con este marco para la paz que dista mucho de lo que creo que debe querer el gobierno del presidente Santos, que es lograr finalmente la paz y un consenso? Porque para que depongan las armas la guerrilla tiene que haber un toma y dame, ¿cierto? Le voy a contar esto, Luisiana. Por ejemplo, en el gobierno nuestro se aprobó la Ley de Justicia y Paz y Reparación. La primera vez en la larga historia legislativa de Colombia que un instrumento legal de paz obliga a que haya justicia, a que haya reparación de víctimas. Muy importante ese antecedente. Y no permitió elegibilidad para las personas incursas en delitos distintos al homicidio culposo o al delito político. Hoy yo diría que hay una división en la manera de ver las cosas. Hay un sector del Parlamento que quiere un marco restrictivo, cuya idea es facilitemos que así como en el gobierno de Uribe se desmovilizaron 52.000 personas, los que faltan por desmovilizarse se desmovilicen sin impunidad. Hay otro sector que desde hace mucho rato lo que ha querido es una ley de perdón y olvido para el terrorismo, una ley de elegibilidad para el terrorismo. Ha querido todos los beneficios jurídicos para el terrorismo y es un sector que quiere llevar al terrorismo a las corporaciones de elección popular. Frente a eso estamos en desacuerdo con la autoridad moral que nosotros en el pasado, cuando tuvimos que actuar, actuamos tal cual lo estamos diciendo hoy. Entonces, justamente para evitar esas interpretaciones llenas de equívocos, de dificultades, de riesgos, es que hemos insistido en que se necesita esas salvaguardias. Presidente, pero con la Ley de Justicia y Paz durante su mandato hubo reacomodos también en esa ley. ¿En qué sentido? Pudiera también mejorarse este marco. Indudablemente, pero lo importante de la ley nuestra es que no hubo impunidad. Lo importante de la ley nuestra es que no convirtió a los criminales en actores de la política. Lo importante de la ley nuestra es que abrió el camino para la reparación de víctimas en Colombia. En Colombia ese camino no existía y gracias a esa ley y a algo que hizo nuestro gobierno posterior a esa ley, que fue la reparación administrativa, Colombia por primera vez entró en el camino de reparación de víctimas. ¿Por qué estos señalamientos o estas sugerencias no están siendo bien acogidas por quienes fueron sus compañeros durante su mandato en el partido de la U para lograr ese consenso dentro de la Cámara? Es difícil, Luisiana, es difícil. Para mí, inexplicablemente, el gobierno se ha apartado muchísimo de la plataforma que lo eligió. Y eso no es bueno para Colombia. Pensando, por ejemplo, en estos acontecimientos terroristas, ¿cuál es la diferencia que había con nuestro gobierno? ¿O que hay con lo que fue nuestro gobierno? Claro que en nuestro gobierno hubo problemas con el terrorismo, heredamos un país bastante golpeado por el terrorismo. Pero esas acciones terroristas fueron declinando y nuestro gobierno mantuvo una línea de firmeza, y esa línea de firmeza le dio al país confianza, seguridad. Ahora muchos colombianos percibimos que el gobierno actual prefiere una negociación con el terrorismo a través de la dictadura chavista de Venezuela, en lugar de avanzar en una política firme y rigurosa de seguridad. ¿Por qué habrá sido eso si fue tan bueno como ministro de Defensa y ahora no parece serlo tanto presidente como mandatario de Colombia? Al regreso de la pausa, lo invito a que sigamos conversando justamente de ese punto. ¿Será por su nuevo mejor amigo, que ya no es tan nuevo? Ya tienen 2 años siendo buenos amigos. Al regreso de la pausa, amigos, seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No se aparten de Soy Televisión, ya volvemos. Seguimos con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y habíamos quedado en el otro segmento
en donde nos señalaba lo que no es un secreto a voces, es algo evidente, y es que el presidente Santos se ha apartado, como usted dice, de la plataforma que tenían por la cual fue elegido. Quiere ser, quizás se me ocurre, como el presidente Chávez, no el mandatario de la nación que lo escogió de Colombia, sino de todo el continente. No, yo no entro a hacer esas apreciaciones. Mi preocupación es que Colombia, que venía en un camino bueno, no estaba convertida en un paraíso, pero venía avanzando, hoy presenta algunos síntomas de deterioro. Entonces se me parece al país que vivimos en los años 70, donde había unos problemas de violencia y no se le prestaba suficiente atención, y esos problemas crecieron tanto, se convirtieron en una pesadilla en todo el territorio nacional, que causaron la crisis que recibió nuestro gobierno al empezar en 2002 y de la cual estaba saliendo el país. Esa es mi preocupación. Y quiero decir una cosa, usted no puede desvincular la política de seguridad de la política de inversión, ni puede desvincularlas de la política social. Colombia es un país que ha ganado mucho en inversión en los últimos años por su política de seguridad y por las garantías a la inversión que se introdujeron en nuestro gobierno. Y eso da recursos para que el país supere pobreza y construya equidad. Entonces, cuando usted habla de una política social, si descuida la política de seguridad, usted se queda finalmente sin inversión y por ende se queda sin recursos para lo social. Pero el presidente Santos yo creo que está trabajando en su política de seguridad, solo que lo hace de una manera conciliatoria y pacifista, a decir de ellos, y no de una manera guerrerista, que es como lo han calificado usted, que lo hacía. De hecho, recuerdo, y hablando de lo que decíamos en el segmento anterior, cuando dijo que su nuevo mejor amigo era el presidente Chávez, él lo calificaba como un paso importante. No te entiendo si tú te estás refiriendo a las relaciones con el gobierno de la dictadura de Venezuela o si te estás refiriendo a la manera de adelantar la política de seguridad. Pues las dos, porque justamente el problema que los afecta a ustedes, entonces, a decir de sus propias denuncias, tienen que ver incluso con la protección que da el presidente Chávez a la guerrilla en Venezuela. Entonces vamos a dividir esto. La política de seguridad nuestra fue una política democrática, con respeto a los valores democráticos. Fue una política de seguridad con respeto a las libertades para recuperarle al país la libertad que venía perdiendo a manos del terrorismo. Fue una política regida por la legislación ordinaria, por el respeto a los derechos civiles, a las garantías políticas. No estuvo regida por legislación de estado de sitio. Una política democrática. Segundo, nuestras relaciones con Venezuela. El entonces ministro Santos, el entonces periodista Santos, el candidato Santos era el más radical contra la dictadura de Venezuela. Me preguntaba a mí un profesor norteamericano, bueno, pero ¿por qué este cambio? Yo decía, pues seguramente como fue tan radical, quiere mostrar que le está tendiendo puentes a la dictadura de Venezuela para que haya buenas relaciones. Y me decía este profesor, sí, pero es que el presidente Santos ha ido muy lejos, ha cruzado la línea, me dijo, has gone too far. Esa es mi preocupación. ¿Y cuál es mi preocupación? Primero, la dictadura de Venezuela sigue siendo anfitriona del terrorismo colombiano. Allá está Iván Márquez, cabecilla del terrorismo, otros cabecillas del terrorismo como Timochenko, como Gran Nobles, como Antonio García, y sigue. Segundo, por ejemplo, Naciones Unidas, los radares en que muestran los vuelos ilegales de narcotráfico, acreditan que el espacio aéreo de Venezuela muestra que Venezuela hoy, por la dictadura que la maneja, es un paraíso de narcotráfico. En Venezuela se están perdiendo las libertades. En Venezuela no se respeta la independencia entre instituciones. La justicia de Venezuela ha dado testimonio de la manipulación que el gobierno de la dictadura de Venezuela hace para desviar la justicia, para proteger los delincuentes. En Venezuela se elimina la iniciativa privada. Las políticas sociales de la dictadura no van a ser sostenibles, porque así haya petróleo. En la medida que no haya una gran dinámica de creación de empresas que genere recursos, pues no va a haber empleo de calidad y no serán sostenibles las políticas sociales. En Venezuela todos los días los medios ven amenazada su independencia. Crece un monopolio estatal de medios de comunicación para hacerle propaganda a la dictadura y al mismo tiempo se marchita la independencia de los medios privados. ¿Por qué Santos está siendo indulgente con todo eso? No lo entiendo, pero sea la oportunidad para decirle
a todos sus televidentes por qué mi desacuerdo, mi crítica, mi actitud frente a la dictadura de Venezuela. Mire, veamos cifras, veamos cifras. Venezuela en el año 98, cuando eligieron a la actual dictadura, era un país de algo alrededor de 4.000 homicidios al año. En el año 99, en el año 2011, casi 19.000 homicidios. Mire, Venezuela en el año 2002 era un país de 63 secuestros al año. Las estadísticas hablan de, en el año 2010, 1.179 secuestros. O sea que la dictadura de Venezuela está permitiendo el derramamiento de sangre y el secuestro de los ciudadanos de Venezuela. Yo recuerdo en mi juventud, Venezuela parecía ante el mundo como un país tranquilo, como un país seguro, como un país sin violencia. Y hoy lo presentan como un país de enorme inseguridad. Eso debido a la dictadura. Claro, y eso lo sabemos muy bien nosotros los venezolanos que hemos vivido allí en la delincuencia que está galopando día a día. Pero hablando de sus primeras denuncias, presidente, yo no puedo dejar de olvidar cuando usted dijo que las iba a presentar en la Corte Penal Internacional y luego de aquella reunión en República Dominicana con la agrupación del Grupo de Río, acordaron no llevarla a la Corte Penal Internacional, luego después lo hicieron a la OEA. ¿Por qué esas denuncias quedaron allí y no se hizo nada y ahora como expresidente vuelven a ventilarse luego? Quedó como una deuda suya, todos estos guerrilleros y todas estas pruebas que se tenían, no se siguieron investigando. Bueno, ¿qué te digo? El gobierno que yo presidí se terminó. Por ejemplo, las denuncias a la OEA. Estamos en los últimos meses del gobierno y aparecen nuevas pruebas posteriores. A ver, las denuncias a la Corte Penal Internacional que se anunciaron en la Cumbre de Río, en República Dominicana, estaban basadas en los computadores que se le decomisaron al terrorista Raúl Reyes, abatido por la Fuerza Aérea Colombiana en la selva ecuatoriana. Abatimiento que generó muchos problemas diplomáticos, abatimiento gracias al cual pudimos liberar a Ingrid Betancourt, a los 3 norteamericanos secuestrados y a muchos colombianos secuestrados. Aparecen los computadores de Raúl Reyes, el terrorista, aparecen evidencias frente al dictador de Venezuela, frente a la dictadura Chávez de Venezuela. Yo anuncio que eso se va a presentar a la Corte Penal Internacional. Después viene la Cumbre de Río, que tiene lugar en República Dominicana. Bueno, entramos en un periodo de buenas relaciones. Después viene, al final de nuestro gobierno, la aparición de nuevas pruebas. Yo tengo 3 opciones. Una opción es intentar capturar esos bandidos en Venezuela como habíamos capturado a Granda, intentar una acción militar contra esos bandidos en Venezuela, estaba muy tarde. Segunda opción que tenía, quedarme callado. Usted me estuviera preguntando hoy, ¿por qué si usted sabía? Guardó silencio. Tercera opción, acudir a las instituciones internacionales, de las cuales son signatarias los 2 países. Por eso presentamos esas denuncias a la OEA. Que no hayan continuado su curso en la OEA, terminó nuestro gobierno. Y ya no sé qué pensó el actual gobierno, que cuando el titular del actual gobierno de Colombia era ministro de Defensa, era el más radical contra la dictadura de Venezuela. Yo creo que en el fondo hay este juego, que el gobierno de Colombia está pensando que por la influencia de la dictadura de Venezuela en la guerrilla terrorista de la FARC, van a lograr un acuerdo con la guerrilla terrorista de la FARC. Entonces el gobierno de Colombia tiene esa expectativa, el gobierno de Colombia puede estar haciendo este cálculo. Bueno, mi actitud con la dictadura de Venezuela me permite aumentar exportaciones a Venezuela, permite que entreguen dólares para pagarle a los exportadores colombianos, que frente a eso yo mantengo desacuerdos, porque los principios democráticos deben estar por encima de esos cálculos económicos. Cuando uno renuncia a los principios democráticos, tarde que temprano pierde las empresas. Puede estar haciendo este cálculo el gobierno de Colombia, pero la dictadura de Venezuela me va a ayudar a hacer un acuerdo con la guerrilla. Pero mientras eso, ¿qué ocurre en Colombia? Mientras eso, la guerrilla va recuperando campo en Colombia, va recuperando terreno. Y un país que había ganado enorme confianza empieza hoy a tener preocupaciones, empieza a tener dudas. Entonces se empieza a perfilar una especie de tendencia de reversa, grave para Colombia.
¿Por qué no le da un voto de confianza? ¿Por qué no intentan reunirse y no desunir más como esos son los temas formales, esos son los temas de cosmética. Yo hablo por lo que sufre el ciudadano colombiano de a pie, porque en unas regiones me dicen, mire, ¿qué vamos a hacer aquí? No hay eficacia en la acción de seguridad, aquí hay un crimen organizado que se reparte el territorio y nos tiene extorsionados. En otra región me dicen, la FARC, grupo terrorista, anunció no más secuestros a civiles, pero nos extorsiona, y si no pagamos la extorsión, nos lanza una granada o nos pone un carro bomba. En otras regiones, en ciudades como Bogotá, desde hace meses se dice, volvió el terrorismo a Bogotá, y esta semana se desactivó un carro bomba de 140, 150 kilos de explosivos, y hubo ese atentado que le costó la vida a varias personas, que hirió a muchas personas y que dejó gravemente herido al gran periodista Fernando Londoño Hoyos. Justamente en pro de esa situación, ¿no hay posibilidad de reconciliación entre Álvaro Uribe y el presidente Santos? Esos son los temas de la forma. Pero son importantes. Aquí lo que hay que tratar es el fondo de los problemas colombianos. Mi desacuerdo, una de las razones de mi desacuerdo es por ese deterioro de seguridad. Al regreso de la pausa seguimos conversando. En mi humilde experiencia como venezolana, cuando se unen los esfuerzos, pues no se restan las capacidades para lograr algo en pro del país. Espero que tú te unas con tu dictadura. Jamás. Siempre somos promotores de la democracia. Seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Al regreso de la pausa, no se vayan, amigos. Presidente, le preguntaba yo en el segmento anterior, si no hay posibilidad para la reconciliación, para la unión. El senador Juan Fernando Cristo y el presidente Santos también ha dicho que no hace usted esfuerzos por unir, sino por desunir. Yo opino es como ciudadano, opino como elector del actual gobierno. El actual gobierno fue elegido por la plataforma de 3 políticas del Centro Democrático que conducían a nuestro gobierno: la seguridad, la política de inversión y la política social. El actual gobierno tuvo una gran herencia y la está despilfarrando. En la medida que dejen deteriorar la seguridad, se les deteriora la inversión. Por ejemplo, la política social la han llenado de burocracia. Es increíble que cuando en el año 2010 los costos burocráticos del Estado colombiano estuvieron alrededor de 15 billones, este año valen más de 18 billones. Yo creo en un gobierno austero, en un gobierno profundamente integrado con la comunidad, en un gobierno que avance en seguridad, en un gobierno promotor de la inversión con responsabilidad social, en un gobierno que avance en cohesión social. Y entonces cuando veo estas cosas me preocupan y eso obliga a que me manifieste. Y me manifiesto además con mucho dolor porque veo que el terrorismo está llegando nuevamente a la capital de Colombia. Y semana tras semana hemos visto actos terroristas, que en el Putumayo, que en la Gabarra, que en una parte, que en la otra. Y ahora esos actos terroristas que llevamos bastante sin verlos en el corazón de Colombia, han vuelto a nuestra capital y esta semana hicieron víctima a unos inocentes colombianos que servían de escoltas y llevaron a un lecho de herido a muchos y tienen hoy en un posoperatorio a una voz campeona de la democracia, el periodista Fernando Londoño Hoyos. El presidente Santos dice que en su gobierno también habían atentados terroristas y siempre se unían en torno a su gobierno, lo rodeaban y ahora se quejan que usted no lo rodea. Yo no creí que viniera a contestarte por las expresiones del presidente Santos. Yo creí que venía a este programa a contestarte por los hechos de Colombia. Nosotros recibimos un país con alrededor de 4.000 secuestros al año. Lo entregamos con 124. Nosotros recibimos un país con más de 28.000 asesinatos al año. Lo entregamos con algo más de 15.000, faltaba mucho, pero mira las tendencias. Nosotros recibimos un país con 2.000 millones de dólares de inversión extranjera al año. El año pasado tuvo 13.000 millones aproximadamente de inversión neta. Nosotros recibimos un país con un 53% de pobreza. La redujimos a 37% y la dejamos en una senda para que rápidamente llegara al 15%. Nosotros recibimos un Estado que lo llamaban Estado inviable, Estado fallido, y lo dejamos en una gran senda de recuperación. Nosotros recibimos una nación abatida, desconfiada, que no veía camino, y dejamos un 80% de los colombianos con confianza en el país.
Esas son mis preocupaciones. No me pongas en ese tema, no me pongas en ese tema que tanto le gusta a los medios, que el desacuerdo, que el acuerdo, que la conversación, que no la conversación. Yo me refiero es a los hechos de la vida colombiana. No está siendo usted el líder de la oposición. Porque me dice que es un ciudadano común, pero pareciera ser el líder de la oposición. No, la verdad es que yo registro unos hechos del país. Por ejemplo, hoy cuando abordaba un avión para venir a esta ciudad, me escribían del departamento del Casanare. Llevan 2 largas semanas sin poder trabajar unos pozos de petróleo por acciones del terrorismo. Entonces eso afecta el transporte, eso afecta los empleos, eso afecta a la región. Son hechos que yo registro y hechos que me producen mucha preocupación. Entonces, esos hechos yo no los llevo a ese tema que tanto gusta, que la reunión, que la no reunión, la llevo es al registro de los hechos. Le tomo la palabra, presidente, ¿y cuál sería entonces la mejor conducción que debería llevar el gobierno actual en Colombia para seguir lo que usted dejó y lo que me acaba de enumerar ahorita con una Colombia considerada próspera y que ahora pareciera no lo ser tanto? A mí me parece que la política de seguridad se ha debilitado. Primero, porque las Fuerzas Armadas perciben que el gobierno tiene más interés en una negociación con el terrorismo a través de la mediación de la dictadura de Venezuela que el interés que tiene el gobierno en la política de seguridad. Segundo, porque no se ha fortalecido el fuero militar para proteger sin impunidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Tercero, una política de solidaridad ciudadana para ayudar a través de la información en la lucha contra el terrorismo. Esa política prácticamente se ha venido extinguiendo en Colombia. Cuando el presidente de Colombia habla de legalización de droga, discurso que tuvieron hasta hace pocos días, pues los policías de Colombia van a decir, ¿para qué vamos nosotros a combatir el narcotráfico si eso lo van a legalizar? Como dirán hoy los soldados de Colombia, ¿para qué vamos nosotros a combatir el terrorismo si el gobierno lo que quiere es negociar con el terrorismo? Entonces, esas son las preocupaciones que yo expreso. Como usted tiene esas preocupaciones de cara a las elecciones del 2014 que pudieran sonar lejanas, pero faltan 2 años, ¿pensaría usted en la fórmula de ir como vicepresidente con una llave que, por supuesto, supongo no debe ser del partido de la U, o corrígeme si puede ser así? Primero, yo he hecho política toda la vida. Tengo un deber de gratitud con mis compatriotas que me permitieron el honor de ejercer la presidencia de Colombia durante 8 años. Ese deber de gratitud me obliga a seguir en la política colombiana activamente hasta mientras tenga vida y mientras tenga salud. Yo sé hacer política sin que necesariamente tenga que ser yo candidato. ¿No tiene nostalgia de poder? Eso es lo que preguntan los que no viven en la vida de la lucha. ¿Qué nostalgia de poder voy a tener yo si los colombianos me permitieron ser senador de la República 8 años, presidente de la República en 2 periodos, gobernador de mi departamento? Yo antes que un ambicioso soy un luchador. Hoy podría estar yo sentado tranquilamente en los sillones de la diplomacia, en los sillones del retiro, y estoy en la lucha, justamente porque mi nostalgia es para que las nuevas generaciones de colombianos no tengan que vivir lo que ha vivido mi generación. Mi generación no ha tenido un día completo de paz. Yo miro al país hoy, es con los ojos de padre de familia, de abuelo, y lo que quiero es que las nuevas generaciones de colombianos puedan tener confianza. Por ejemplo, ahora hay muchos jóvenes profesionales colombianos que pueden trabajar en nuestras ciudades porque hay inversión, porque hay dinámica, son consultores, tienen muy buenas calificaciones académicas, un alto perfil profesional. ¿Qué pasa si la inseguridad vuelve a ahuyentar la inversión de Colombia? Se pierden las oportunidades para todos esos jóvenes. Esas son mis preocupaciones. Esas no son preocupaciones de poder, sino preocupaciones de país. ¿A usted también le preocupan las situaciones del país como en Venezuela? Al regreso de la pausa, hablamos de quién es el candidato de la oposición, Enrique Capriles, a quien usted le ha dedicado buena parte y buenos elogios también, lo cual le ha traído unos detractores, incluyendo a los que siempre han sido voces del oficialismo. Al regreso a la pausa, ya volvemos, amigos. Expresidente, me decía que le preocupaba, por supuesto, Colombia, pero también yo noto que le preocupa Venezuela, y en estos días incluso apoyaba al Capriles
y él le ha dicho que no le ayuda, que más bien lo estorba. ¿Cómo toma esta reacción de parte del candidato de la oposición? Primero, yo opino sobre Venezuela porque yo creo en los valores democráticos y me duele que la patria hermana esté sometida a una dictadura. Segundo, opino sobre Venezuela porque me duele mi patria colombiana, porque la dictadura de Venezuela es una dictadura que ha convertido a Venezuela en un paraíso de narcotráfico y en un albergue de terroristas de Colombia. Tercero, opino sobre Venezuela porque cuando esta semana veía el derramamiento de sangre en las calles de Bogotá, los muertos, el exministro y periodista Fernando Londoño en esa condición de heridas graves, pensaba, los cabecillas de este terrorismo están en Venezuela. Los alberga la dictadura de Chávez y explotan estas bombas en Colombia. Por todo eso opino sobre Venezuela. Y me parece para Venezuela inmensamente mejor una propuesta democrática que le dice a los venezolanos que quiere seguridad, una propuesta democrática que le dice a los venezolanos que quiere empleo de buena calidad fomentando la inversión, una propuesta democrática que sin responderle insultos, que es el turbio método de la dictadura, le propone a Venezuela un programa que es totalmente diferente a la dictadura. Entonces uno como demócrata prefiere este tipo de opciones. Yo no soy votante en Venezuela, no tengo ninguna participación en Venezuela, pero quiero al hermano pueblo de Venezuela, siento afecto. Y como quiero a mi pueblo colombiano, me duele que cuando estallan las bombas en Colombia, tenemos que asociarlas necesariamente con los cabecillas del terrorismo que están en el territorio de Venezuela, albergados por la dictadura Chávez. Estoy seguro que la opción democrática de Venezuela no va a albergar terroristas de Colombia en Venezuela, como los alberga la dictadura Chávez. Entonces eso por el bien de mi país me lleva a decir cuánto mejor la opción democrática, que no va a albergar dictador, no va a albergar en Venezuela a los terroristas colombianos, que la dictadura Chávez, que los alberga. ¿Cómo podría en un eventual gobierno del candidato Enrique Capriles colaborar el expresidente Álvaro Uribe, o si llegara a ir en una fórmula como vicepresidente de las elecciones de 2014? Quítate la idea de la colaboración, la idea de la vicepresidencia. Algún día me aprenderás a conocer, tú estás muy joven, Luisiana. Yo hago política por convicciones, yo soy más combatiente que ambicioso. En estas alturas de la vida, si toda la vida he sabido hacer política, cuando además no he sido candidato, ahora sí que me gusta hacer política sin que yo sea candidato. Yo no estoy en el plan de candidatura. ¿Sabes en qué plan estoy? En el plan de que mi país no se salga de un buen caminito por el cual lo dejamos. Pero es que esa manera de hacer política del oficialismo en Venezuela la entiende más bien como todo lo contrario, como querer dar un golpe en complicidad con el candidato de oposición. Por eso es que le pregunto que cuál es realmente el camino que usted quiere. La dictadura Chávez, como toda dictadura, es idéntica al terrorismo que alberga. La dictadura Chávez alberga a los terroristas y son igualitos. Ellos apelan al procedimiento turbio, a la difamación, a la calumnia. Cuando enfrentamos a la dictadura Chávez cara a cara, se desvanecía en cobardía, porque no tenía manera de responder por nuestros cargos. Eso sí, son habilísimos, habilísimos para acudir al juego mañoso, al juego turbio, al juego cobarde. Y el pueblo de Venezuela, que no caiga en ese engaño. Mi reclamo es, estas bombas que estallaron esta semana en Bogotá, tienen unos cabecillas de las organizaciones que están albergados por la dictadura Chávez en Venezuela. Eso es lo concreto y lo claro, estimada Luisiana. Y estamos en Estados Unidos. ¿Cómo pudiera o cómo cree usted que en Estados Unidos se puede percibir esto que hizo, hablando de cómo albergan a estos guerrilleros en Venezuela, el presidente Santos de devolverle a Maclet a Venezuela? Gravísimo. Y con las acusaciones recientes de los exmagistrados Aponte Luis Velázquez Alvaray, en donde describen y de hecho se declaran parte de ser cómplices de esa protección que le dan a narcotraficantes, incluso militares ligados con el narcotráfico. Mira, en el juego turbio de las dictaduras, la historia universal está llena de ejemplos. Cuando las dictaduras están comprometidas en crímenes, empiezan a asesinar a los cómplices de esos crímenes para que la historia no se escriba.
para que las denuncias no se hagan. Uno de los problemas de la dictadura, una de las características de la dictadura es su manipulación de la justicia. Es que acaba la independencia de la justicia. Y los testimonios de la justicia venezolana hoy indican cómo es cierto que la dictadura venezolana ha caído también en esa turbia práctica de manipular la justicia, de eliminar su independencia, de manipularla para que la justicia sea cómplice del delito. Vamos a hacer una pausa y ya al regreso estamos con los minutos finales de esta entrevista, expresidente, y por supuesto no voy a dejar de mencionar aquí, estando en Miami, la relación de Colombia con Cuba. ¿Hacia dónde va? Luego del lobby que le quisiera hacer el presidente Santos a Raúl Castro para que tuviera presencia en la Cumbre de las Américas, lo cual no obtuvo la aprobación del resto de los países. Ya volvemos. Expresidente, la relación de Colombia con Cuba, ¿hacia dónde debería ir, contando con que el expresidente Fidel Castro y el actual son uno de los principales aliados de Hugo Chávez Frías? ¿Qué te digo? Primero, Colombia ha tenido en los últimos gobiernos, yo diría que una relación respetuosa con Cuba, a pesar de la diferencia sustancial entre el modelo democrático colombiano y la autocracia cubana. Lo que a mí me preocupa recientemente es que en el ejército colombiano hay la percepción de que el viaje del presidente de Colombia a Cuba se aprovechó fue para convenir con el rector de la dictadura chavista de Venezuela, con Hugo Chávez, cómo se conduciría un proceso de negociación con el terrorismo colombiano. Al terrorismo se le desarticula, pero que no hay nada para negociar con el terrorismo. Ese sería mi factor de preocupación hoy. Presidente, pero con Luis Carlos Restrepo, cuando era comisionado de la paz también, y corrígame si no es cierto, fue a Cuba y para tratar una mediación con el ELN, ¿o no fue así? Te cuento cómo fue, porque además las cosas nuestras todas fueron abiertas, no había que investigarlas, fueron abiertas al público. Cuando yo llegué a la presidencia del gobierno de mi antecesor, tenía unas conversaciones embrionarias con el ELN en Cuba y con los paramilitares a través de la Iglesia Católica en Colombia. El gobierno nuestro dice, esos procesos se pueden adelantar si las organizaciones criminales que quieren ser interlocutoras suspenden totalmente su actividad criminal. El gobierno cubano facilitó esas reuniones, como se había dispuesto desde la administración Pastrana. El delegado nuestro, el doctor Restrepo, acudió a esas reuniones y no se pudo obtener lo que era la regla fundamental, la condición fundamental para nuestro gobierno, que la organización terrorista ELN dijera, suspendo totalmente las actividades criminales. Pero fue lo mismo, fueron a Cuba a buscar ese apoyo, lo mismo que podría haber hecho el presidente. ¿Dónde está la línea? No, es diferente, son dos momentos históricos diferentes. Aquí venían unas conversaciones embrionarias de la administración Pastrana. El gobierno nuestro dice, las continuamos siempre y cuando haya total suspensión de las actividades criminales. Después el gobierno, yo acepté que el presidente de la dictadura de Venezuela, el presidente Chávez, hiciera un proceso de facilitación para liberar a los rehenes colombianos, a Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados. Y corrió un riesgo político muy grande. Acepté, ¿por qué? Porque conocía que el único que tenía capacidad de influencia en los captores, en los secuestradores, era el presidente Chávez. Yo dije, bueno, por razones humanitarias, por los secuestrados, por sus familias, vamos a aceptar esto a pesar del riesgo político. Y eso terminó muy mal. Lo que se conoció fue la complicidad de la dictadura de Venezuela con la guerrilla. Entonces ahí te digo una cosa, te voy a dar la diferencia con absoluta claridad. En los años 60 y 70, el régimen de Cuba fue cómplice de las guerrillas colombianas. Hoy no, porque las guerrillas colombianas no necesitan del régimen de Cuba. Las guerrillas colombianas son inmensamente ricas por el narcotráfico. Entonces, eso pensé yo cuando era presidente. Vamos a aceptar estas conversaciones en La Habana sin ceder nuestra condición de que para avanzar en ellas el ELN tiene que suspender todas las actividades criminales, y las vamos a aceptar porque Castro hoy no es cómplice de estos terroristas. El proceso posterior con Chávez probó que Chávez es cómplice del ARFAR y del ELN y de todas estas organizaciones narcotraficantes. Entonces el presidente Santos está permitiendo que el mediador sea un cómplice.
ahí de entrada falla el proceso. Tú no puedes convertir al mediador en cómplice. Bien, para terminar, hablando justamente de la guerrilla que la menciona nuevamente en esta última pregunta, expresidente, ¿a la guerrilla hay que aniquilarla? ¿Es eso lo que se refiere usted cuando le responde por Twitter a Santos que está vacilando en su actuación con estos grupos insurgentes? ¿Es esa la manera de lograr el acuerdo de paz? Mira, tú vas a negociar acuerdos de paz con el narcotráfico. Tú que en el acuerdo de paz negocias con los que pusieron esas bombas esta semana en Bogotá. Recuerda lo que pasó en la España en marzo de 2004. Vino el ataque terrorista al tren en Madrid. Ganó el PSOE con una oferta de diálogo que fracasó. Y solamente cuando Francia le dijo a la guerrilla española, a la ETA, que no los admitía en su territorio, y autorizó a la policía española a perseguirlos en territorio francés, ya ETA se sintió sin esos escondites y tuvo que decir que renunciaba a las acciones criminales. ¿Qué pasa? Mientras este narcotráfico guerrillero colombiano tenga un escondite en Venezuela, allí va a tener un factor de protección y eso llevará a que no renuncie a las actividades criminales. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? Lo que practicamos. No es una política de aniquilamiento, es una política democrática, es una política de desarticulación del terrorismo, que es lo que tiene que hacer un Estado democrático. Es que en Colombia no hay una guerrilla legítima enfrentada a una dictadura. En Colombia hay un régimen democrático desafiado por unas organizaciones narcoterroristas. Hay que poner con mucha claridad, con mucha exactitud, quiénes son los contendientes. Y lo que hay en Colombia no le da legitimidad. La democracia colombiana le niega, por ser democracia, cualquier legitimidad al narcotráfico que la quiere desafiar. Entonces mi propuesta es lo que practicamos en aquel gobierno e íbamos bien, desarticúlelos. ¿Qué es desarticularlos? Severidad, decisión, firmeza en perseguirlos. Generosidad para que se reinserten sin impunidad y política social para evitar nuevos reclutamientos. Eso nos llevó a que redujéramos el homicidio al 40%, a que redujéramos el secuestro al 10%, a que redujéramos las masacres, todos los actos de violencia, y nos llevó a que en ese gobierno hubiera 52.000 desmovilizados. Claro, extraditamos porque incumplieron con la desmovilización a 14 cabecillas del paramilitarismo, pero la inmensa mayoría de esos desmovilizados fueron tratados respetuosamente con generosidad. Eso es lo que yo llamo la política de desarticulación. ¿Lo va a entender el presidente Santos por los Twitter que usted constantemente le escribe a través de la red social? Publica bastante esta entrevista. Para que le llegue. Publica bastante esta entrevista para que le llegue a todos los latinoamericanos. Seguro que sí. Gracias por haber atendido. A ti muchas gracias, muy amable. Tanto gusto. Amigos, de esta manera terminamos la entrevista con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Gracias por la sintonía a través de Soy Televisión. Hasta una próxima oportunidad. Ah, no, yo le contesté ahora en un Twitter. Bueno. La diferencia que le dije, sí. Diferencia era que los actos terroristas de nuestro gobierno cada vez eran menos. No me lea eso. No me diga que yo poco leo eso porque me irrito. Poco leo eso que me irrito. Dígale que entonces, ¿qué hacía él como ministro? Espere, le pongo otro twitterazo aquí. Espere, le pongo otro twitterazo. En nuestro gobierno hubo actos terroristas, cada vez menos. La diferencia con el actual gobierno es que nosotros no vacilamos en derrotarlos. Qué tristeza que el gobierno Santos debilita. El gobierno Santos debilita. El gobierno Santos le comunica al ejército, a mandos,
mandos militares. Busca negociar con el terrorismo. Los desmotiva. Desmotiva a nuestros soldados. Pero nunca sufrimos de debilidad. Pero nunca calculamos. Nunca debilitamos. Damos la política. Nunca sufrimos. Nunca. ¿Qué le puso ahora este último? Aquí la gente ya dice, ¿cómo así que nos van a entregar humilladamente? Este traidor se enloqueció. Dejémoslo por ahora. Dejémoslo por ahora. Dejémoslo por ahora. Dejémoslo por ahora. Necesitamos un gobierno. Gobierno Santos debe ser más efectivo en seguridad y menos vanidoso. Necesitamos un gobierno más efectivo y menos vanidoso. Necesitamos un gobierno más. Necesitamos que el gobierno sea más efectivo y menos vanidoso y menos manipulador. Necesitamos que el gobierno sea menos efectivo, más efectivo y menos vanidoso y menos manipulador. Le fue, necesitamos que el gobierno sea más efectivo y menos vanidoso y menos manipulador. Claro. Me quedo aquí hasta las 12 de la noche disparándole. Camine que me inspiró esta entrevista a decirle una cosita. Claro.